Bienvenidos una vez más a UCI Salud, mi nombre es Diego Vargas Torres. Yo soy Sofía Rivadeneira y el día de hoy vamos a hablar sobre cirugía general. Así es, tenemos algunas patologías quirúrgicas que son un poco prevalentes en nuestro medio y son buenas o es bueno saber de ellas, conocerlas, así que vamos con la primera nota. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. El prolapso rectal ocurre cuando una parte de la sección inferior del intestino grueso, el recto, se desliza hacia afuera de la abertura muscular que está al final del aparato digestivo, el ano. La causa exacta del prolapso rectal no es clara. Las posibles causas pueden incluir alguna de las siguientes: una abertura agrandada causada por la relajación de los músculos en el piso pélvico, que está formado de músculos alrededor del recto, músculos sueltos del esfínter anal, colon anormalmente largo, prolapso del intestino delgado y diarreas. El síntoma principal es una masa rojiza que sobresale desde la abertura anal, especialmente después de una deposición. La masa rojiza es en realidad el revestimiento interno del recto. Puede sangrar ligeramente y puede ser molestoso y doloroso. Para tratar esta condición, es necesario introducir nuevamente el recto de forma manual. Se utiliza una compresa suave, húmeda y tibia para aplicar presión ligera a la masa para empujarla hacia adentro a través del orificio anal. La persona debe acostarse de lado en una posición de las rodillas en el pecho antes de aplicar presión. Esta posición permite que la gravedad ayude a retornar el prolapso. Es poco común que se necesite cirugía inmediata. En los niños, el tratamiento de la causa generalmente resuelve el problema. Por ejemplo, si la causa es distensión por heces fecales duras y secas, los laxantes pueden ayudar. Si el prolapso continúa, puede ser necesaria la cirugía. Sin embargo, en los adultos, la única cura para el prolapso rectal es un procedimiento que repara los músculos debilitados de la pelvis y el esfínter anal. Bien, como vimos en la primera nota, el primer tema del que vamos a hablar hoy día es el prolapso rectal. Pero para entender un poquito qué es el prolapso, antes de empezar a hablar sobre los signos y síntomas, los factores de riesgo, el prolapso rectal es la protrusión del recto por el ano, ¿no? Hay que recordar que el sistema digestivo ya al final está compuesto por los intestinos delgados, posteriormente tenemos el colon, ¿no? Que es el colon ascendente, el transverso, el descendente, el colon sigmoides que simula como una S, y de ahí tenemos el recto y el ano, ¿no? Entonces en el prolapso rectal lo que va a suceder es que el recto va a protruir por el ano y se va, digamos, a observar desde afuera. Así es, entonces en el prolapso rectal tenemos, como dijo Sofía, una protrusión del recto, es decir, el recto se va a salir, se va a asomar por la cavidad anal y nosotros vamos a poder ver esa mucosa del recto asomarse, que es media rosada roja, ¿no? Ahora, el prolapso rectal tiene algunos factores de riesgo y generalmente se da en pacientes mayores, generalmente en pacientes mayores de 60 años. ¿Sí? Ahora hay que tener en cuenta que más se ve en mujeres que en hombres. Las mujeres están más predispuestas a sufrir de este prolapso rectal. Sobre todo las pacientes que han tenido muchas gestas, es decir, multiparidad, han estado embarazadas muchas veces. ¿Por qué? Porque toda la carga de ese vientre cae sobre la parte rectal. Recordemos que el útero de la mujer descansa sobre el recto, ¿no? Entonces al inflamarse, digamos, al crecer en el momento del embarazo, va a apretar ese recto y va a hacer que poco a poco vaya saliendo hacia abajo, ¿no? Entonces las mujeres que han sufrido, o bueno, que han tenido de hecho muchos embarazos, van a ser más propensas a tener este prolapso rectal, ¿sí? Otro factor de riesgo que tenemos son el esfuerzo crónico, es decir, las personas que trabajan mucho haciendo esfuerzo de levantar cosas, de repente algún esfuerzo que involucre hacer mucha fuerza en el abdomen, ¿no? O estar haciendo sentadillas o levantar pesos muy pesados, va a, digamos, incrementar los factores de riesgo para desarrollar un prolapso rectal. Generalmente, repito, se da en pacientes mayores de 60 años, pero puede darse en pacientes de 40, 45, 50 años sin ningún problema, ¿sí? Otro tipo de factor de riesgo que existe es el de la constipación crónica. Son los pacientes que viven estreñidos, ¿no? Los pacientes que tienen problemas para defecar, de repente demoran 2, 3, 4, 5 días para poder defecar. Esos pacientes con estreñimiento crónico son más propensos a tener un prolapso rectal. Bien, hablando un poquito acerca de los signos o síntomas que se presentan, en este caso en el prolapso rectal, van a variar.
No hay que tener en cuenta de que al momento de que prolapsa o que protruye el recto por el ano, se va a causar una obstrucción. Esto puede causar estreñimiento o problemas al momento digamos, de realizar las heces, ¿no? Aquí los pacientes usualmente van a referir de que son necesarias maniobras digitales, a veces es necesario la ayuda del dedo para poder expulsar las heces de manera completa, ¿no? También van a sentir cierto malestar abdominal, cierto malestar gastrointestinal, porque se está ocurriendo, digamos, un enlentecimiento en la expulsión de las heces, ¿no? Otro de los digamos, signos o síntomas que pueden presentar los pacientes también es secreción del moco, ¿no? Van a observar o van a poder sentir de que hay una secreción mucosa por el ano, ¿no? Por el recto. También, así como hay pacientes que van a requerir ayuda de un dedo para poder expulsar las heces, hay algunos pacientes que simplemente al momento de, digamos, quitarse la ropa interior van a observar que están manchadas con un poco de heces, ¿no? Esto estamos hablando más o menos de lo que es la incontinencia fecal, ¿no? Hay algunos pacientes que también lo pueden presentar. También otro de los signos o síntomas que se pueden, digamos, observar o que el paciente puede sentir es como la sensación de una masa entre los dos glúteos, ¿no? Que vendría a ser el recto que queda protruido. Así es, entonces para seguir hablando un poco de esto, de la importancia de su tratamiento, vamos a ejemplificar algunas complicaciones que pueden pasar, ¿sí? Recordemos que el recto está saliendo por la cavidad anal, ¿cierto? Entonces va a haber como una masa por fuera. Si esta masa se queda ahí y empieza el recto a ahorcarla cada vez más, va a estrangularla hasta que esta masa empiece a perder sangre, ¿cierto? Empiece a perder flujo de sangre. Ahí es cuando se produce la estrangulación y esta masa de recto que está saliendo empieza a morirse. Y esa es una complicación muy grave de la enfermedad, porque quiere decir que esa parte final del recto está muerta, ya no funciona y tienen que sacarla. Y al momento de sacarla, esa es una cirugía mayor. No es una cirugía donde tienen que abrir la parte del recto, tienen que sacar la parte que está necrosada, que está muerta, e unir los últimos dos cabos que quedan. Y no es una cirugía tan fácil, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que este prolapso rectal, este recto que está sobresaliendo, empieza a sangrar, ¿no? Y empieza a haber una hemorragia y los pacientes van a ver que su truza de repente o su ropa interior empieza a mancharse de sangre y no saben por qué. Y lo pueden confundir de repente con hemorroides, pero no exactamente es eso. Entonces es una complicación también que puede existir. Otra cosa que puede pasar es que este recto que está saliendo por el ano se ulcere, se infecte, ¿no? Y se llene de pus. Y eso también va a ser una complicación mayor porque la ulceración y la pus va a llevar a muerte del tejido a largo plazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y como última complicación tenemos que este prolapso que está saliendo se rasgue. Si el intestino, si este recto que está prolapsando, que está saliendo, se rasga, quiere decir que el intestino básicamente se ha roto. Y si se rompe, vamos a tener un problema de que las heces van a poder salir por cualquier sitio y ese sí es un problema bastante serio. Así que hay que tener en cuenta eso como complicación del prolapso rectal. Bien, también es importante tener presente de que en este caso el prolapso rectal se puede confundir con las hemorroides, ¿no? Anteriormente ya hemos conversado un poquito acerca de las hemorroides y a pesar de ser, digamos, una enfermedad muy común, hay que tener muy en cuenta de que la única persona que puede decidir o digamos que nos puede decir si es que estamos hablando de un prolapso rectal o si estamos hablando de hemorroides es el médico cirujano, ¿no? El cirujano general. En este caso deberíamos recurrir a una consulta ya sea con el gastroenterólogo o con el cirujano general para que nos puedan evaluar, para que nos puedan hacer algunos exámenes si es que fuera necesario y así poder recibir un tratamiento adecuado de acuerdo a la enfermedad que estamos presentando. Así es, entonces ahora que conocemos un poquito más sobre el prolapso rectal, vamos a pasar a la siguiente parte del programa, vamos con la consulta de redes. Bien, antes de empezar con nuestras consultas de redes, como siempre queremos agradecer a todas las personas que nos escriben, nosotros los leemos, tratamos de responder todos los mensajes y recuerden de que sus preguntas también pueden salir en el programa para que nosotros las podamos responder. No, recuerden que nos encuentran en Facebook y en Instagram como UCI Salud. La primera pregunta que tenemos el día de hoy es, ¿cómo puedo diferenciar un prolapso rectal de una hemorroides? Bien, el prolapso rectal y la hemorroides pueden llegar a ser parecidos, sin embargo no del todo. Recordemos que el hemorroides es un plexo venoso, un plexo arterial que empieza a inflamarse y eso es lo que sale por el ano. Entonces nosotros vamos a ver pequeñas venitas, pequeñas arterias que van a salir por el ano y que es muy sangrante y muy doloroso.
Sin embargo, en el prolapso rectal no vamos a ver solamente arterias o venas, vamos a ver toda una masa de intestino que está saliendo y vamos a ver toda la masa del intestino rosada o medio roja que va a protruir por el ano. No necesariamente es dolorosa, ¿sí? Puede generar incomodidad, lógicamente, tener algo entre los glúteos o entre las piernas, pero no necesariamente es dolorosa. Sin embargo, que un paciente o que una persona en su casa pueda distinguirlo es muy difícil porque tiene que tener visualización directa. Por eso, lo más importante o lo mejor sería que lo vea un médico y el médico pueda diferenciar entre el prolapso o si es un hemorroides, porque cada tratamiento es distinto. Así que importante, si tienes alguno de los síntomas que hemos visto durante este bloque, importante acudir a un médico. La segunda pregunta que tenemos es si el prolapso rectal es necesario que se opere o puede tratarse con medios médicos. Bien, esa pregunta también es muy interesante porque va a depender de cada paciente y el tipo de prolapso que tiene. No, quien va a decidir al final cuál es el tratamiento adecuado para cada persona es el médico tratante, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta de que se puede ser resuelto bien con, digamos, con el dedo, ¿no? Al momento de que regresa el recto a la zona intraabdominal, pero también puede necesitar cirugías, ¿no? Esto va a depender de qué tan prolapsado está el recto, de qué tan comprometido está el recto, si es que hay una inflamación, si es que tal vez hay, digamos, ya muerte del tejido rectal. Hay que evaluar bien al paciente, ¿no? El paciente tiene que ir al especialista, tiene que hacerse un buen examen físico y así decidir cuál es el mejor manejo para el paciente. La tercera pregunta que tenemos es, ¿la incontinencia fecal ocurre en todos los casos? Bien, es una buena pregunta y no necesariamente va a ocurrir en todos los casos. Va a depender de qué tanto prolapso hay a nivel del intestino. Si es un prolapso mediano o grande, es decir, si lo que protruye por el ano y lo que sale por el ano es medianamente grande, ahí sí puede haber un problema de incontinencia fecal, ¿no? Digamos que la válvula o el esfínter que va a controlar si es que se excreta las heces o no va a estar comprometido, por lo tanto no va a haber un buen control de las heces, ¿no? Recordemos que al final, a nivel del recto del ano, hay como una válvula que se abre y se cierra dependiendo de lo que el cerebro ordene, ¿no? Pero si esta válvula se ve comprometida por el prolapso que está saliendo, de repente no va a tener mucho control el paciente sobre esto. Entonces es muy importante que cuando hay una incontinencia fecal, cuando no podamos controlar si es que tenemos heces o no, hay que ir a un médico porque ese puede ser un problema, puede ser un signo de un prolapso rectal o de alguna otra patología a nivel del intestino. Bien, muchísimas gracias a todos los que nos escriben, gracias por las preguntas que nos hacen. Recuerden que pueden hacer llegar sus preguntas en Instagram y en Facebook, estamos como UCI Salud, y también nos pueden hacer llegar algunos temas que quieran tocar durante el programa. Ahora vamos a hacer una pausa y después de eso venimos con una entrevista a un especialista para seguir conversando sobre el tema. Nos vemos en un rato. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Bienvenidos de nuevo al programa y para conversar un poquito más acerca del prolapso rectal, vamos con el invitado. Sí, vamos a seguir conversando un poquito sobre el prolapso rectal y para eso está con nosotros el doctor Víctor Carranza Borges. Él es médico cirujano general. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros el día de hoy para conversar un poquito del prolapso rectal. Buenos días, Diego y Sofía. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Doctor, la primera pregunta que queríamos hacerle es ¿cómo puedo o qué afectaciones, digamos, trae a la vida del paciente el hecho de tener prolapso rectal? El prolapso rectal. Para entender un poco las afecciones que hay en el prolapso rectal, es importante indicar más o menos qué es el prolapso rectal. El prolapso rectal, para que lo podamos entender, es la salida de, valga la redundancia, del recto, ¿no? Por el canal anal. Quiere decir que el canal anal, que es la parte final
¿no?, del sistema digestivo es, por así decirlo, invadido y por ahí sale el recto. Entonces, esto produce muchas molestias, ¿no?, en la vida diaria, entre ellas la incontinencia fecal. ¿La incontinencia fecal qué es? La incontinencia fecal es, como el nombre lo menciona, el paciente, la persona, en su vida diaria no puede tener la continencia adecuada de las heces. Y con ello hay un manchado constante en lo que es la ropa interior, e incluso esta mucosa rectal, al encontrarse fuera de su lugar, que es dentro de la cavidad, en este caso pélvica, porque el recto se encuentra en la cavidad pélvica, se produce lo que es sangrado. Al encontrarse ahí, se produce ese sangrado y, por lo tanto, mancha también lo que es la ropa interior, ¿no? Bien, doctor. Otra pregunta que tenemos para usted es, en base a la dieta que debe seguir el paciente que tiene prolapso rectal, ¿va a cambiar? ¿Debe quizás recurrir a un nutricionista para que le dé una dieta adecuada, una dieta especial? Definitivamente. El prolapso rectal, ¿dónde tuvo su origen? En un inicio, la persona no tuvo el prolapso rectal. ¿Qué ocurrió entonces? Ocurrió que el piso pélvico, para que podamos entender aquello que mantiene la estabilidad de la pelvis y que el recto en este caso se mantenga en su posición, sostenido por unos ligamentos, ¿no?, se mantenga, ha habido una debilidad. La debilidad puede ser por, lo más común a veces es la multiparidad, o las personas, ¿no?, que es tener varios hijos, trabajo de parto, el estreñimiento, ¿no?, la maniobra de Valsalva. Van a escuchar mucho ese término, que es básicamente pujar. Esta maniobra de Valsalva lo que hace es un incremento de la presión en la cavidad abdominal y debilitar también el piso pélvico. ¿Por qué me da un estreñimiento? Porque probablemente la persona no está consumiendo adecuadamente una dieta. Una dieta debe tener básicamente agua. Una persona en promedio debe tomar de 30 a 50 cc por kilo. La persona en promedio de 70 kilos debe estar tomando por mínimo 2 litros 100 a 3.500 cc por día. Eso incluye toda el agua, comer frutas, comer verduras, alimentos básicamente que contengan fibra. Dejar de comer algo, básicamente alimentos que puedan causar estreñimiento. Se dice que las carnes o la abundancia en las carnes no acompañadas de una adecuada fibra producen estreñimiento y por tanto aumento de la presión al momento de la defecación. ¿Qué puedo hacer aparte de ello? Los famosos ejercicios de Kegel, que se les aconseja mucho también a las mujeres que han dado a luz, que es la contracción del piso pélvico. Porque como mencionamos en un inicio, esto se debe a una debilidad, ¿no?, del piso pélvico. Bien, doctor. Y la última pregunta que tenemos para usted acerca del prolapso rectal es ¿qué complicaciones se podrían presentar si es que un paciente no recibe un tratamiento de manera oportuna? El prolapso rectal tiene complicaciones, entre ellas tiene la incontinencia fecal. La incontinencia fecal, si bien es cierto cuando el prolapso rectal no es completo, porque hay grados de prolapso, tipos de prolapso, produce una incontinencia fecal que ya imposibilita a la persona salir a sus actividades diarias. Puede producir sangrado de la mucosa rectal, el cual es un sangrado bastante intenso, y llevar incluso a la anemia al paciente. Estos empeoramientos afectan mucho la calidad de vida y afectan a la salud de las personas. Bien, doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido una explicación bastante ilustrativa y creo que nos ha quedado claro un poquito más todo acerca del prolapso rectal. Agradecemos nuevamente por su tiempo, doctor, y esperamos tenerlo de vuelta en el programa para seguir conversando un poquito más. Claro, excelente. Yo gustoso de conversar, gustoso de dialogar. Los temas son muy importantes y sí, con toda la predisposición para encontrarnos en una próxima oportunidad. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte. Vamos con nuestro bloque COVID. Para nuestro bloque COVID del día de hoy tenemos una pregunta que es muy buena y nos va a orientar muchísimo en estos tiempos de pandemia. Y es la siguiente.
Usar guantes de goma cuando se está en público es una forma eficaz de prevenir el contagio por coronavirus. ¿Tú qué piensas, Sofía? Bien, hay que tener en cuenta de que si bien es cierto, algunas personas recomiendan el utilizar guantes para poder, digamos, impedir el contacto con ciertos objetos o las superficies que podrían estar contaminadas, no necesariamente significa que nos va a ayudar a prevenir el contagio de COVID, porque hay que tener en cuenta que si bien es cierto, nosotros estamos con guantes, igual vamos a entrar en contacto con nuestro teléfono, vamos a entrar en contacto tal vez con algunas partes de nuestro cuerpo y eso va a, digamos, seguir con la contaminación. Lo ideal y lo que, digamos, a veces se sugiere también es de que no se utilicen los guantes para luego poder realizarse un buen lavado de manos que pueda desinfectar de manera correcta nuestras manos. Así es, aparte que al momento de eliminar los guantes también tenemos que tener una técnica adecuada porque podemos contaminar nuestras manos, nuestra ropa con estos guantes que hemos usado para evitar la contaminación, ¿no? Entonces, en general, es bueno usar guantes, sí, pero si es que sabes utilizarlos, si es que sabes desecharlos, ¿no? Como decía Sofía, de repente usamos guantes durante todo el día, pero entramos en contacto con diferentes partes que usamos después de quitarnos los guantes, por ejemplo, el celular, la billetera, la cartera, ¿no? Los aretes o demás cosas. Entonces, no nos sirve de nada protegernos con guantes si es que al final vamos a contaminar otras partes que vamos a utilizar sin guantes. Entonces, lo ideal es utilizarlos si es que les vas a dar el uso correcto y saber descartarlos de una manera ideal, ¿no? Es la mejor forma de poder prevenir el COVID y recuerden que siempre usando protección con la mascarilla, el protector facial, lavándonos las manos y usando el gel desinfectante es la mejor forma de prevenir el virus. Ahora vamos a ir a una pausa y después de esta vamos a seguir conversando un poquito más de medicina, un poquito más de cirugía general, así que nos vemos en un ratito. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos. Una hernia hiatal generalmente no causa problemas. Probablemente ni siquiera sabrías que la tienes. Estas se producen cuando la parte superior del estómago sobresale a través del músculo grande que separa el pecho del estómago. El diafragma tiene una pequeña abertura llamada el hiato, a través de la cual pasa el tubo de alimentación llamado esófago, y este se une al estómago. Cuando hay una hernia hiatal, el estómago empuja a través de esta abertura hacia el interior del pecho. En su mayoría, las hernias hiatales pequeñas no generan signos ni síntomas. Sin embargo, las hernias hiatales más grandes pueden causar ardor de estómago, regurgitación de comida o líquido a la boca, retroceso de ácido estomacal al esófago, dificultad para tragar, dolor abdominal o en el pecho, falta de aire al respirar, vómitos con sangre o heces de color negro que pueden indicar sangrado gastrointestinal. La hernia hiatal se genera cuando el tejido muscular debilitado permite el estómago forme una protuberancia a través del diafragma. No está claro por qué ocurre esto, pero la hernia hiatal puede estar causada por lo siguiente: cambios en el diafragma por la edad, lesiones en esta parte del cuerpo, por ejemplo, después de un trauma o ciertas clases de cirugía. Al nacer con un hiato inusualmente grande o algunas presiones persistentes e intensas en los músculos circundantes, como al toser, vomitar, presión durante la evaluación intestinal, hacer ejercicio o levantar objetos pesados. En su mayoría, las personas con una hernia hiatal no presentan ningún signo ni síntoma y no necesitan tratamiento. Si tienes signos y síntomas como ardor de estómago recurrente y reflujo ácido, es posible que necesites medicamentos o cirugía. Como vimos en la nota anterior, ahora vamos a hablar de la hernia hiatal. Recordemos que una hernia es la salida de algo por un orificio en el cuerpo, ¿cierto? La hernia hiatal va a darse a nivel del diafragma. A ver, recordemos que nosotros tenemos una cavidad torácica y una cavidad abdominal. La división entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal se da por medio de un diafragma, ¿no? Es un músculo que usamos mucho para la respiración. Y ese diafragma va a tener un agujero, va a tener un espacio por donde va a ir el esófago, ¿cierto? Nosotros comemos y pasamos la comida por medio del esófago, este conducto que llega hasta el estómago. Y ese esófago tiene que pasar por una cavidad que se llama el hiato esofágico, ¿cierto? Que pasa a través del diafragma, ¿ok?
¿Qué pasa si este diafragma o qué pasa si hay alguna salida de algún contenido por ese hiato esofágico? A eso le vamos a llamar hernia hiatal. Y como por ese orificio solamente pasa el esófago, y si metemos algo ahí va a hacer compresión de este esófago. Y eso es lo que trae la sintomatología en la hernia hiatal. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los factores de riesgo que nos van a predisponer a tener una hernia del hiato o una hernia hiatal, ¿no? En este caso tenemos, digamos, los traumatismos, ¿no? Algunos accidentes, algunos, traumas que pueden ocurrir tanto en el abdomen como en el tórax pueden predisponer que tanto el estómago como tal vez las asas intestinales suban por medio de este agujero del diafragma y se queden ahí, digamos, como atorados, ¿no? Otro de los factores de riesgo también son las malformaciones congénitas. No puede ser ya algo que venga del nacimiento, algo que, digamos, un recién nacido presente una hernia del hiato con la que ya haya nacido. Tenemos también algunas causas que son, digamos, iatrogénicas, que no se sabe muy bien el por qué sucede, pero se producen, ¿no? Esto usualmente es cuando solamente el estómago va a protruir por medio del esófago hacia la cavidad torácica, ¿no? Pero hay también otros tipos de hernias en las que, digamos, pasa el estómago por el costado del esófago o también van a ingresar, en este caso, los intestinos por el costado del esófago y eso ya se puede complicar un poquito más. Así es, entonces recordemos un poco lo que pasa, ¿no? Tenemos el diafragma y ese diafragma tiene un espacio para que pase el esófago como un tubo, ¿no? Ahora, si por ese espacio por donde pasa el tubo se cuela por ahí o se cola por ahí un asa intestinal, una parte del intestino y sale, eso es una hernia hiatal, ¿no? Entonces, si sale ese intestino, va a reducir o va a limitar la expansión que pueda tener ese esófago. Por lo tanto, va a haber alguna sintomatología en el paciente. La principal es el reflujo. El paciente, como traga comida y esta comida puede pasar pero a medias, esa comida puede regresar hacia la boca y a eso le llamamos reflujo, ¿no? Y junto con ese reflujo va a haber algo que nosotros en medicina conocemos como pirosis. Es decir, sentimos un ardor en la parte del pecho, un ardor en la parte de la boca del estómago, se dice, ¿no? En todo este tracto esofágico vamos a sentir una pirosis, un ardor, ¿no? Que es parte de esta enfermedad, es parte de que esté comprimido el esófago porque esta hernia está presente, ¿no? Otra complicación o otra sintomatología que tenemos es la disfagia. Es decir, que cuando la persona coma va a haber una incomodidad, va a haber un dolor al tragar los alimentos, justamente porque hay una reducción del espacio en este esófago, ¿no? Entonces, tres sintomatologías clásicas: la disfagia, la regurgitación y la pirosis o el ardor al comer, ¿no? Son las tres manifestaciones más frecuentes. Sin embargo, hay que recordar que si la hernia es muy pequeña, ¿no? Si la cantidad que sale por ese hueco es muy pequeña, no va a haber mucha sintomatología en el paciente y se va a encontrar incidentalmente, de casualidad, en algún otro estudio. Sin embargo, si la lesión es muy amplia, es muy grande, ahí sí vamos a tener alguna de las sintomatologías que acabamos de hablar. Bien, ahora, como cualquier otra enfermedad, si es que, digamos, la hernia es muy grande, puede causar ciertas complicaciones si es que no se trata de manera oportuna, ¿no? Dentro de estas tenemos, por ejemplo, alguna compresión de la cavidad gástrica que va a impedir su buena circulación de sangre, su buena oxigenación y por ende el tejido gástrico va a empezar a morir, ¿no? Hay que recordar que el agujero que se encuentra en el diafragma para que pase el esófago es muy pequeño, entonces digamos que ingrese también el estómago va a causar mayor compresión en estos dos órganos, en estos dos tejidos y va a impedir una buena circulación de sangre, ¿no? También puede causar una obstrucción intestinal. Recuerden de que también puede ingresar por ahí tanto el estómago como ciertas asas intestinales que van a impedir, digamos, el tránsito intestinal normal y por ende causar una obstrucción, que con esto puede llevar, digamos, también una obstrucción del flujo sanguíneo de los intestinos y también causar muerte intestinal, ¿no? Que posteriormente puede complicar más al paciente, puede comprometer más su vida y también puede hacer, digamos, ciertos cambios drásticos en su vida. Así es, entonces hay que saber que para poder detectar esta patología, detectar esta enfermedad, es necesario verla, es necesario visualizarla. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de una endoscopía. Es decir, vamos a meter un tubo con una cámara por medio de la boca, ¿no? Con el paciente anestesiado y sedado, no va a sentir ningún dolor, ¿no? Se mete una camarita que empieza a ver en tiempo real qué es lo que ocurre por el esófago, qué es lo que ocurre por el estómago, ¿no? A eso le llamamos una endoscopía de vías altas. Entonces, por medio de esta cámara vamos a poder visualizar en 360 qué es lo que está ocurriendo en el intestino y en el esófago, en el estómago en este caso. Entonces, por medio de la visualización directa vamos a poder encontrar esta hernia y inclusive se puede dar tratamiento endoscópico también. Se meten unas pequeñas pinzas por este tubo y también se puede hacer el tratamiento manual.
Ahora, hay algún otro tipo de examen diagnóstico que se llama la manometría, que tiene que ver con diferencia de presiones a nivel de esta cavidad, pero eso es algo más ya de especialidad, algo un poquito más complejo. Pero es importante recordar que para poder diagnosticar esta hernia hay que visualizarla. ¿Y cuál es la mejor opción de visualizarla? Meter una camarita por la boca y visualizar netamente el esófago. A eso le llamamos endoscopía alta. Así que ya sabemos un poquito sobre cómo se da la hernia, sobre los signos y síntomas, cuáles son los factores de riesgo, también cómo diagnosticarla. Ahora vamos a pasar con la siguiente parte. Vamos con la consulta de redes. Bien, antes de empezar con nuestras consultas de redes, queremos agradecer a todas las personas que nos escriben. Como siempre, nosotros vamos a estar ahí contestando sus consultas o también vamos a traerlas al programa para poder compartir con todas las personas que nos ven. La primera pregunta que tenemos es, ¿qué no se puede comer con una hernia hiatal? Bien, hay que entender que como definimos, la hernia de hiato puede no tener síntomas si es que es muy pequeña, pero si es que la cantidad que sale es muy grande, va a provocar que este esófago se achique en tamaño. Por lo tanto, si por un tubo pequeño queremos meter mucha comida, va a doler, no va a pasar y nos va a provocar regurgitación. No sé si alguna vez les ha pasado que están comiendo con un gusto increíble y meten mucha comida en la boca y al momento de pasar empieza a doler en el pecho. Eso es porque tratamos de meter mucha comida a un tubo que es el esófago. Imagínense si este tubo normalmente tiene un calibre de este tamaño, si lo reducimos a este tamaño, vamos a poder meter mucha menos cantidad de comida. Entonces, podemos comer de todo en la hernia hiatal, pero siempre en cantidades menores, en cantidades leves, pequeñas y bien masticado. Mientras más masticada esté la comida, va a pasar mejor por este tubo digestivo. La segunda pregunta que tenemos es, ¿qué cosa provoca que tengamos la hernia de hiato? Bien, esa pregunta la hemos comentado un poquito, digamos, en el desarrollo del tema y una de las causas que provoca una hernia de hiato son los traumatismos, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, si recibimos un golpe muy fuerte en el abdomen, esto va a aumentar la presión que hay dentro del abdomen y va a empujar, en este caso, el estómago hacia arriba, ¿no? Entonces, esto va a provocar de que el estómago salga por el agujero que se encuentra en el diafragma y se produzca una hernia. Pero no solamente puede salir el estómago, recuerden que también pueden salir las heces intestinales, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También tenemos las malformaciones congénitas, no son, digamos, una formación no adecuada del cuerpo que se produce al momento de que el feto se está desarrollando dentro de la mamá, y el niño ya va a nacer, en este caso, con la hernia y el hiato, ¿no? Ahora, tenemos también de que hay ciertos factores iatrogénicos, ¿no? Ciertos factores que no se sabe el por qué, simplemente se produce la hernia y luego se va a, digamos, diagnosticar por medio de los síntomas o al momento que se le realiza una endoscopía al paciente, ya sea por cualquier otra patología. La tercera pregunta que tenemos es, ¿qué complicaciones puede presentar si no se trata? Bien, la hernia puede tener algunas complicaciones si es que es muy grande, ¿no? Recordemos, está disminuyendo el calibre del esófago y si es muy grande puede seguir comprimiendo y comprimiendo y comprimiendo hasta que el calibre del esófago sea muy pequeño que no pueda pasar comida, ¿no? Entonces esa es una de las complicaciones, que el calibre sea tan disminuido que la persona no pueda comer ni pasar líquidos, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que el diafragma se llegue a rasgar por completo y si el diafragma se desgarra o se rasga por completo, esa es una emergencia quirúrgica, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que esta asa intestinal que está saliendo o este estómago que está saliendo por este orificio se estrangule. Y si se estrangula, vamos a hablar de que el tejido, ya sea el estómago o el intestino que está saliendo, se empiece a necrosar, se empieza a morir. Y eso también es una emergencia quirúrgica que tiene que ser tratada inmediatamente. Así que las complicaciones de la hernia, si es muy grande, son severas, ¿no? Pero generalmente, felizmente, no son muy grandes. Entonces, tanto la gravedad de la patología se va a ver reflejada en los signos y los síntomas y también en las complicaciones. Gracias nuevamente a todos los que nos escriben por redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram y en Facebook como UCI Salud y nos pueden hacer llegar sus preguntas por ese medio. Vamos a ir a una pausa ahora y regresando conversaremos con un especialista para seguir hablando un poquito de la hernia del hiato y que nos aclare algunas preguntas que tenemos. Nos vemos después de unos minutos. No te olvides que la Clínica Megasalud Universal tiene ofertas por el mes de octubre. Tenemos cirugías de emergencia como la cirugía de vesícula, la cirugía de apéndice y las cirugías de hernias a solo 3.000 soles. Contáctanos a los siguientes números: 935-847-752 o al 935-856-139. Te esperamos.
Bienvenidos nuevamente a UCI Salud y ahora para seguir conversando de la hernia hiatal, vamos con el invitado. Así es, para conversar un poquito más acerca de la hernia hiatal, estamos con el doctor Víctor Carranza. Él es cirujano general de la Clínica Megasalud Universal. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por su tiempo el día de hoy. Para iniciar conversando un poquito acerca de esta enfermedad, sabemos de que usualmente se suele diagnosticar de manera incidental, ¿no? ¿Qué tan riesgoso es no detectar de manera oportuna esta hernia? Buenos días, Diego y Sofía. Un gusto estar nuevamente con ustedes. En este día vamos a hablar de hernia hiatal. La hernia hiatal, la pregunta que me han hecho, es como un hallazgo incidental. ¿Es riesgoso no detectarla? Si hablamos de hallazgo incidental, quiere decir que a este grupo de personas no ha presentado muchas molestias, o de repente ha tenido una gastritis y ha ido a hacerse una endoscopía y ahí le han encontrado como hallazgo incidental esta hernia, ¿no? La hernia hiatal, para que la podamos entender, es la salida, la protrusión de lo que es el estómago, parte del estómago, la parte inicial del estómago hacia el tórax. Es una protrusión o una salida parcial, ¿no?, que produce un cambio en lo que es el pH, porque el esófago y el estómago tienen pHs diferentes. El estómago tiene un pH bastante ácido y el esófago no lo tiene. Entonces, probablemente de esos pacientes en los cuales ha habido un hallazgo incidental por una endoscopía, encuentran esta hernia. Sí es riesgoso no detectarla porque este cambio de pH de un lugar que no está acostumbrado al ácido, como es el esófago, conlleva lo que es una displasia o el cambio a nivel de lo que es la parte inferior del esófago. Y esto sí, a la larga, se dice que un 10% se puede convertir incluso en un cáncer de esófago. Sí es riesgoso no detectarlo a tiempo, pero cuando es detectado a tiempo se puede hacer un adecuado tratamiento, dependiendo del tipo de hernia que tenga. Porque existen hernias tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4, y hay indicaciones quirúrgicas para cada tipo. Doctor, y de repente los pacientes que ya son diagnosticados con esta hernia hiatal, ¿qué medidas pueden tomar en casa? ¿Qué cosas pueden hacer en casa para de repente aliviar los síntomas o mejorar su cuadro? Definitivamente, para mejorar la condición, como toda cirugía, hay que seguir una dieta. Bueno, si hablamos aún no de la cirugía, solamente hablando de la condición de la dieta, porque hace un momento mencioné que habían tipos y habían indicaciones. ¿Con esto qué quiero decir? Doctores, ¿significa que hay indicaciones en las cuales no debe haber, no es necesario operarlo directamente? Sí, hay indicaciones. Pero, hablando de la dieta, cuando no hay una indicación, debemos repartir la comida, al menos durante el día, sin hacer grandes ingestas, para con ello evitar que el estómago esté completamente lleno y favorecer el retorno de este contenido hacia el esófago. Comer pocas grasas, hacer una dieta, como le decimos, hipograsa o baja en grasa. Hay que evitar alimentos fritos, alimentos que puedan estimular la secreción ácida. Por ejemplo, ácidos, de repente alimentos de abundante carne, chocolate. Sobre todo este último, el chocolate, disminuye lo que es el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Qué es esto? Esto es por así decirlo, el que regula que el contenido del estómago no regrese hacia el esófago. Entonces el chocolate relaja este esfínter, así también como el vino, por ejemplo, y favorece a que haya un mayor reflujo. En general, bajar en los alimentos embutidos también. Café, el alcohol, deben reducirse en aquellos pacientes a 0 que son diagnosticados con hernia hiatal, sea el tipo que sea. Bien, doctor, otra pregunta que tenemos para usted es ¿cómo puede afectar esta hernia en el día a día de los pacientes? ¿Va a cambiar su estilo de vida? ¿Va a cambiar la forma en la que, digamos, realizan sus actividades de manera normal? Entonces, la hernia hiatal, como mencionamos en un inicio, aparece por un ardor.
es lo que le llaman pirosis. El paciente, el familiar, el conocido llega a ustedes o consulta porque tiene un ardor a nivel de la boca del estómago o lo que le llamamos nosotros el epigástrico. Ese es uno de los síntomas más frecuentes y por tanto viene, se hace su endoscopía y es diagnosticado. Se diagnostica el tipo y la conducta. Aparte de esta acidez que muchas veces es controlable con tratamiento médico, puede haber sangrado. A veces cuando hay tanto daño o tanta erosión, porque también se puede llegar a una esofagitis erosiva, ¿no? Inflamación del esófago llegando a una erosión, puede haber sangrado. Y el dolor, conocido como disfagia. Puede haber un dolor al ingerir los alimentos, que esto básicamente es del día a día, ¿no? Estos son los síntomas que afectarían a una persona con un diagnóstico de hernia hiatal. Doctor, y la última pregunta que teníamos es sobre la cirugía. ¿El tratamiento definitivo de la hernia va a ser totalmente quirúrgico? ¿Es, digamos, indicado siempre o va a depender de ciertos factores, doctor? Claro. En este caso, como mencioné, existen 4 tipos de hernia hiatal. Tipo 1, una hernia por deslizamiento, ¿no? Que el contenido va y viene del estómago hacia el tórax, va y viene. La tipo 2, en lo cual la unión, o mejor dicho, esa unión entre el esófago y el estómago se mantiene, pero la parte superior del estómago sale por ese orificio porque es grande. La tipo 3, que es una combinación de la 1 y la 2, y la tipo 4, en la cual lo que sale es incluso a veces intestino por esa abertura, esa hernia. Recordemos, la hernia es un espacio que no debería estar y que está normalmente ahí. Entonces, tanto la tipo 2, en la cual el estómago se ha metido hacia el tórax, la tipo 3, que es una combinación de la tipo 2 con la tipo 1, y la tipo 4, que en la cual se ha metido el intestino, definitivamente son quirúrgicas. Es la única solución. ¿Qué cirugía se hace en esos casos? Se hace el cierre, ahí hay como unos pilares, le llamamos nosotros. Cerramos parcialmente esa hernia sin estenosar o sin cerrar mucho la luz de lo que está pasando por ahí, que es el esófago, y hacemos una funduplicatura, le decimos nosotros. Dependiendo de la técnica y del estudio manométrico del esfínter, se puede hacer técnica de Toupet o funduplicatura de Nissen, dependiendo. Doctor, entonces hay hernias en las cuales no es indicada el tratamiento quirúrgico, sí. Mencioné la 2, 3 y la 4, la tipo 1. La tipo 1, cuando hay una hernia hiatal por deslizamiento con el tipo 1, con esofagitis, pero de bajo grado, grado 1 o grado 2. En esos 2 grados se puede dar tratamiento médico. Tratamiento médico que disminuye el pH, la dieta, ¿no? Y con eso tener por lo menos un tratamiento médico. Sin embargo, si ese tratamiento médico pasan 6 meses y los síntomas permanecen constantes, ya es indicativo de cirugía. Muchísimas gracias, doctor, por su explicación. Creo que ha sido bastante concisa y bastante informativa, de hecho. Esperamos contar con usted nuevamente en el programa para seguir conversando. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Diego y Sofía. Ha sido un gusto conversar sobre este tema tan importante y que tiene mucha llegada. Gracias. Y ahora vamos a pasar a nuestra siguiente parte del programa. Vamos con nuestro diccionario médico. La primera palabra que tenemos en este diccionario médico es la epistaxis. La epistaxis hace referencia al sangrado anormal por la nariz. Es decir, va a salir mucha cantidad de sangre por los orificios nasales. Ahora, esta epistaxis puede tener diferentes etiologías, diferentes causas. De repente por un golpe, no un traumatismo. De repente por una elevada presión arterial. Recordemos que a nivel de la nariz existe un plexo llamado el plexo de Kieselbach. Este plexo de Kieselbach tiene muchas arterias bien finitas, bien delgaditas, pero en gran número de cantidad, ¿no? Y esas arterias se van a llenar completamente de sangre debido a una elevación de la presión arterial y van a reventarse, ¿no? Porque como son delgaditas no van a soportar tanta cantidad de sangre. Y ahí es donde va a ocurrir este sangrado, ¿no? También se puede deber a una presión elevada por la ciudad en la que estamos, ¿no? De repente los que vivimos en la costa y subimos a la sierra, ¿no? O a
una altura muy grande va a elevar la presión dentro de nuestro cuerpo y eso va a hacer que se rompan estas pequeñas arterias, estas venitas, ¿no? Entonces, la epistaxis hace referencia al sangrado nasal. Bien, la segunda palabra que tenemos el día de hoy en nuestro diccionario médico es la hipotermia. ¿No? La hipotermia hace referencia a la baja temperatura en el cuerpo. ¿No? Hipo es disminución y termia estamos hablando de la temperatura. Hay que tener mucho cuidado con la hipotermia porque puede causar daños en ciertos órganos, en todo el organismo, ¿no? Entonces, nosotros como estudiantes, y estoy segura que muchos médicos siempre tienen cuidado con el tema de la hipotermia al momento tanto de las cirugías, también como al momento que llegan ciertos pacientes que tienen traumas muy graves o que están perdiendo mucha sangre. Entonces, al momento de tomar la temperatura, si es que notamos de que tenemos una temperatura por debajo de los 35 grados, es muy importante que vayamos a un especialista, que vayamos de emergencia para que nos puedan atender. Así es, así que con estas dos palabras nuevas terminamos el diccionario médico y en sí terminamos el programa del día de hoy, que creo que ha sido bastante interesante, ¿no, Sofía? Hemos tenido varias cosas de cirugía general, ha sido bastante informativo. Sí, en verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Como siempre, nosotros estamos muy felices de poder compartir con ustedes, de poder llegar a sus hogares y poder, difundir un poco más sobre el conocimiento médico. Así es, recuerden que pueden seguirnos y pueden estar con nosotros en los programas a las 9 de la mañana y a las 2 de la tarde de lunes a viernes, por aquí por UCI, y nos pueden seguir en redes sociales como UCI Salud, tanto en Facebook como en Instagram. Nos vemos el día de mañana, que estén bien.